Ahí los había puesto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que te encuentres, te doy la bienvenida al canal de Noemí Hernández Arte Estudio, al programa Arte Hecho en México que transmitimos todos los lunes y jueves aquí por este canal, en donde tenemos pláticas con artistas de diferentes disciplinas. Los lunes platicamos con artistas de Baja California y los jueves con artistas de otros estados de nuestro país, con el objetivo de que conozcas cada vez más artistas, su obra y te involucres mucho más en sus procesos creativos y obviamente en su trayectoria. Te invitamos también a que te suscribas para que no te pierdas ninguna de nuestras pláticas y obviamente que te quedes hasta el final, déjanos comentarios también y pues los contestaremos lo más pronto posible. Hoy vamos a platicar con Aida Valencia, ella es una artista que reside en Baja California, es mosaiquista y nos viene a platicar pues sobre ella, sobre su obra, así que pues hoy vamos a tener una plática muy interesante con esta gran artista. Aida, muchas gracias por estar aquí en el programa, te damos la bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por invitarme y a ti, por interesarte en el trabajo del mosaico. No, pues Gracias. es un trabajo bellísimo. Fíjate que yo como artista plástico no he tenido la oportunidad de hacerlo, pero pues cuando veo así obra me maravilla, ¿no? La verdad, todo lo que se puede llegar a hacer con el mosaico, Aida. Así que, pues muchas felicidades precisamente pues por pues por escoger esta técnica tan bella y seguirla propagando, ¿no? Aquí, pues sobre todo en nuestro estado y pues con tu gran experiencia y con tu obra además, ¿no? Tu producción personal. Pues, ¿qué te parece, Aida, si nos platicas precisamente un poco, pues sobre ti para que el público te conozca, cómo es que inicia tu carrera artística, Aida, cómo fue que llegaste a escoger precisamente el mosaico, ¿no? Como que de dónde viene todo este interés. Fíjate que, bueno, yo tengo ya ahorita 30 años en el trabajo del mosaico y empiezo hace mucho, mucho, mucho tiempo. Eh, Más que todo me dediqué al arte popular mexicano por 15 años de mi vida y en ese inter tuve un accidente automovilístico y bueno, se para el tiempo para mí por alrededor de unos 5 años y en esos 5 años tengo la oportunidad de estar viendo, pues no me queda otra más que ver la televisión porque estaba acostada y vi un programa donde estaba una señora pegando cerámicas en su casa, sí. Entonces dije yo, bueno, si regreso a la vida y si regreso a caminar y a estar y todo, en lugar de dedicarme a pintar o a dibujar, pues me voy a poner a ver si puedo pegar, a ver si puedo hacer algo de mosaico. Y así empieza con esa idea tan inverosímil, así empiezo, regreso yo y regreso en silla de ruedas. Y bueno, para mi mamá, con tal de que no me estuviera yo triste ni nada, dice, ten, ándale, aquí una mesita y ponte a hacer esto. Y pues claro que no sabía hacer ni pegar nada. En la computadora no aparecía nada de el arte musivo o el arte del mosaico. Y decía yo, bueno, le voy a tener que decir un albañil. Y claro, así empiezo, ¿eh? Mm, ujú, Le ujú. dije a un albañil que si me podía enseñar cómo pegar cerámica en una pared o algo, enseña, y así empiezo yo hace 30 años pegando y haciendo una mesita, dos mesitas, tres mesitas, y empiezo con la cerámica. Empecé a trabajar cerámica al año. Yo siempre buscaba en la computadora, en Noemí, pues que apareciera algo, ¿verdad? Ujú. No tenía ni la menor idea de Gaudí, para que me entiendas, o sea, imagínate la ignorancia. No tenía nada, no tenía idea del arte musivo en sí. Y entonces buscaba y buscaba. Total, un día, después de un año y medio, aparece una conferencia que va a haber de mosaicistas y dije, híjole, ya, ay, qué suave. Y ese era en Estados Unidos, en Miami, y me inscribí y ahí me tienes, ahí voy para Miami Mm, a conocer. No sé, en aquel tiempo éramos 100 mm, personas. ujú. Este,
me maravillé porque la verdad no tenía ni la menor idea. Se me abrió un panorama muy amplio. De ahí en adelante seguí buscando cómo poderme profesionalizar y encuentro clases en Ravenna, en Italia, con la maestra Luciana Nocturni, y ahí me vas que me voy, Mm, mejor me fui ujú, y aprendí así la técnica romana del mosaico en mármoles, y así empiezo yo a trabajar, regreso, empiezo ahí tirada en el piso, poniendo mármoles en las paredes, en el piso, haciendo tapetes, con mucho sacrificio porque pues todavía eh, sí, no andaba ya en silla de ruedas, sino que andaba en una andadera. Entonces, pues tirarme al piso significaba que me tenían que levantar, me tenían que ujú, acostar. Y así, luego sigo buscando, encuentro clases en Venecia, me voy a Venecia, ya camino en ese tiempo con un bastón y me fui, ahí estudié el mosaico bizantino y cómo hacer escultura. mm, ujú, ¿Ya? Y que eso fue lo que a mí más me ha gustado, la escultura, porque le da una dimensión tan fantástica al mosaico que no he podido dejar de hacerlo después de ya aprender esas buenas técnicas, pero he seguido estudiando y también me fui a Udine y ahí encuentro al maestro Giulio Menossi, que es mi mentor, y ahí aprendo lo que es el mosaico dinámico o el mosaico contemporáneo, que es lo que he estado yo incursionando y es lo que me he dedicado a hacer. ujú, Y ujú. así es como empecé, Noemi. Ay, no, pues una trayectoria hermosa, ¿no? Además, admiro mucho pues tu ímpetu, ¿no? Que independientemente del accidente o cualquier otra restricción física, tú dijiste, vámonos a Italia y pues vámonos a Venecia y aprender, ¿no? Y precisamente directamente, ¿no? Además, porque bueno, ahorita, por ejemplo, mencionabas que casi no había cosas en la computadora, a lo mejor ahorita se encuentran ya muchísimos más tutoriales, pero bueno, no hay como la experiencia también directa, ¿no? Con los maestros y los artistas que lo Así están es. haciendo, ¿no? Además, Realmente no hay como el presencial, claro. especialmente en el mosaico. Ujú, ujú, Y en el mosaico, no, ahorita las conferencias que yo antes iba y que eran 100, ahorita somos 1000, 2000, ujú, 3000. eh, ujú, ya hay en Australia, ya están en Europa, ya hay diferentes asociaciones ya de mosaico y de mosaico contemporáneo. Y claro que, como en la pintura, hay de todo. O sea, hay ujú, gente que se dedica a, no sé, a las manualidades en el mosaico y hay gente que se dedica al arte en el mosaico. claro. Hay mucha Ujú, diferencia. ujú, Es igual que la gente que pinta, reproduce florecitas toda la vida, ¿no? Y no sé, te digo, no es considerado a lo mejor arte, pero tendrá técnica, tendrá un movimiento, ujú, ¿no? ujú. Así, Sí, sí. así está ahorita. El mosaico, en realidad, ahorita es eh, un resurgimiento de después de tantísimos años de ser tan popular, pero el mosaico fue muy popular en la era bizantina. Claro. Y en la era bizantina, era pura reproducción de grandes artistas, desde Miguel Ángel, o sea, de todos los grandes artistas italianos, se hicieron reproducciones a nivel de mosaico bizantino. Y en el mosaico romano, que es más primitivo que el bizantino, pues era una forma de hablar, de Mm, describir, de describir pasajes de la vida, momentos no sé si tú si conoces parte de la historia de los romanos, casi todas las villas y las vilas donde ellos vivían, ujú, todos tenían mosaicos, ujú, todos tenían un mural, quizá, que representaba a todos los animales y toda la familia, en donde ellos era parte de su vida común y corriente, y bueno, y
la gente ya más elevada, entonces ahí tenían ya unos muralazos de miedo, ¿verdad? Tanto en las recámaras, en las cocinas, en los pisos Sí, y en todas las vilas. sí, 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 Entonces, ¿sí? Pero en realidad el mosaico empieza como una forma de expresión eh, para hablar, vas a creer, claro. es en la Babilonia. Ujú, ¿Mm? sí, 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 exactamente, ¿no? Es lo que te iba a mencionar, ¿no? Como en Mesopotamia, ¿no? Por ejemplo, también estaban cubiertas todas estos palacios, ¿no? Precisamente con mosaico, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí la diferencia, y tú que eres experta en este tema, Ida, en el caso de comparar a lo mejor, pues, Babilonia o, bueno, Mesopotamia con después el romano, el tamaño del mosaico cambia, ¿no? ¿No? También la técnica, supongo, como que se hace más chiquitos. ¿Estoy bien? ¿Estoy correcta en eso? Realmente el mosaico empieza con cuadros de un cuarto por un cuarto Ok. y casi todo en realidad empieza en Grecia. O sea, después de la Babilonia empieza con el mosaico en barro, como Ujú. forma de escritura. Ajá, Y claro. después de ahí, ya cuando los romanos estaban ya recorriendo, eran dueños de más de la mitad de las Europas, Grecia tenía el mosaico. Grecia era su forma de expresión de hacer en mármoles. Ujú, Y de ahí empieza entonces a propagarse en toda Europa el mosaico romano, que es el que ves en la ujú, Mesopotamia, lo ves en Turquía, lo ves en Israel, lo ves en Irak, Irán y todos los países que en donde empiezan, en donde empezó las religiones, en ujú. donde lo que es el origen de la religión, todas esas partes están pues plagadas o están este, llenas de un mosaico romano. Ujú, El bizantino entra cuando se descubre el vidrio y ujú, ahí empieza entonces el vidrio, claro. provee de colores, Ujú, de diferentes colores, brillo y empieza entonces la era bizantina. claro, claro. Oye, Aida, ¿y tú por qué crees que se dejó de usar tanto tiempo? ¿No? Digo, obviamente Pues la porque arquitectura era cambió mucho, ¿no? más que todo porque era puras reproducciones y como sabes, ahora sí que las manos artesanales en Ujú, un momento dado tienen su auge y de repente, ¡pum!, ujú, ya no, ¿no? Como puede ser el popotillo, puede ser que ahorita está resurgiendo también como un arte ujú, popular mexicano eh, claro. apreciado, que Ujú, no era, y si tú eres de la Ciudad de México, es parte del nacimiento del popotillo, ¿verdad? El sur de México. Eh, ujú, igual por decirte con la costura. La costura antes se usaba como en lugar de pintar, cosían todas las figuras, las casas, las carnas, ¿no? Este resurgimiento viene porque la era ya contemporánea nos pide otros materiales, nos pide otra forma de expresarnos y ujú, se deja usar realmente porque en aquella ocasión era pura reproducción. Todo era reproducir lo que el pintor estaba haciendo o que te daba el pintor un formato y sobre eso ya los artesanos lo hacían. Ay, ya te fuiste. Ok, ahí no, bueno, yo sí estamos. te sigo viendo yo. Sí, 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 estamos aquí. Ah, bueno, ok. Sí, Ajá. ok, sí, bueno, y también pensando en que el material es costoso, Aida, ¿no? Supongo que también en ese Sí, sentido se limita el uso, ¿no? pues porque es costoso, porque es un proceso muy largo, especialmente en el mosaico bizantino o en el vidrio bizantino. Es un proceso de fundido de vidrio, de colores, de pigmentos, que como sabes todo el pigmento es muy caro y la producción, por decirte, se hace la mayoría está hecha en Italia, en Francia, Rusia y sí tenemos en México, pero bien, llega a México con Giuseppe, con Diego Rivera y también para reproducciones
y lo puedes ver también en el Teatro Insurgentes, lo puedes ver en Pemex, ¿verdad? En diferentes murales que los artistas les daban a los artesanos para reproducir. Y viene una fábrica que es ahorita Perdomo, que es una de las fábricas, la única fábrica de mosaico bizantino en México. Ok, ok. Ah, bueno, qué bueno que ya no se necesita importar, ¿no? De otros países, ¿no? ¿O cómo ves? Pues te voy a decir la verdad, sí la necesitas importar porque ahora sí que el material de México es muy diferente al de Francia. El de Francia es muy Claro. diferente al de Rusia. Y el de Rusia, todos son diferentes entonces. Uno, como es mañoso, como las pinturas, ¿verdad? No solamente quieres una sola cosa. Ahí andas queriendo tener diferentes materiales porque te dan otras luces, otros colores, otras formas. Así es. Entonces, trata uno de tener de todo tipo de materiales. Entonces, sí necesita uno pedir, y no puedes pedir, dame $10, Sí, no. ¿no? Pues tienes que pedir, sí, tienes que pedir 1,000, 1,200, $3,000 para que pueda ir metiendo colores, 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 porque la pintura, pues tú revuelves las pinturas y vas sacando Las miles de mezclas, colores, ¿no? claro, claro. Sí, las mezclas. En el caso del vidrio, las mezclas ya están hechas por ti, entonces hay más de 10,000 colores, imagínatelo nomás, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. miles y miles y miles de colores, de gradaciones, entonces, que eso no existía antes, ¿eh? En el bizantino son los colores muy básicos, pero ahorita ya es una degradación de color de turquesa oscura hasta cielo blanco, turquesa, ya encuentras cosas maravillosas en Claro. el mosaico bizantino, en el vidrio. En mármol, no, porque el mármol es piedra natural, entonces es crema, blanco, negro, gris, granito rojo, granito negro, las piedras siempre tienen otro tipo de vetas y otro tipo de colores, ¿no? Claro. Pero sí son menos, las puedes degradar, pero no es tanto como el vidrio. Claro, claro. Bueno, y sobre todo si quieres enriquecer muchísimo más tu pieza, pues necesitas precisamente varias tonalidades para que el color vaya teniendo un degradado, ¿no? Entonces, ahí es la cuestión me imagino que luego tienes esta difícil decisión de decir, ay, ¿cuáles voy a pedir, ¿no? O sea, de No, toda sí, esta gama. tiene uno que tener mira, antes era por proyecto y ahora ya de plano, pues mejor pido, mira que se acabó el rojo, ok, piden todas las gamas del rojo hay que pedir, todas las gamas de turquesas hay que pedir, Ok. para poder nosotros tener aquí en mi taller los colores. Entonces antes sí pedíamos, dame el rojo oscuro con el rojo claro, pues ya no, tiene uno que De una vez. expanderse, ¿por qué? Para que, no sé, entre más calidad tengas de tu trabajo y mejor puedas lograr lo que tú quieres hacer, pues es más gratificante para uno también, ¿no? Claro, claro. Sí, Aida. Bueno, ¿por qué crees entonces que ahorita está surgiendo precisamente este interés y como mencionabas hace rato que antes eran 100 artistas, ahora son muchísimo más, ¿no? ¿Por qué está surgiendo pues esta fascinación por el mosaico? ¿Es más práctico? ¿Es más práctico ahora sí conseguir el material o qué es? No, lo que pasa es que también yo pienso que los artistas visuales nos enfadamos de lo mismo, ¿verdad? Los artistas visuales no siempre, eh, por ejemplo, en mi caso, yo me enfadé de ver las cosas planas, Ujú, plano, 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 ya no, y por eso dejé la cerámica, porque para mí no es no era un material que me interesara, y no es todavía porque no me gusta. Y aparte que es muy duro para cortar y todo, no tiene esa gama ujú. que tú puedas hacer cualquier cosa. Y ahorita muchos artistas visuales, pintores, escultores, están tratando de tener otros materiales para poder realizar sus obras y por eso es el resurgimiento del mosaico como arte contemporáneo, Ujú, claro. incorporado ya al arte contemporáneo más bien, ¿verdad? Claro. Ujú. Por ejemplo, Ujú.
para darle un poquito más de noción al público, Aida, ¿qué diferencia hay en el mosaico, digamos, como más popular, podría decirse, al contemporáneo que mencionas ahora, digamos, para que nuestro público entienda un poquito más la diferencia? Pues mira, igual te dije, como cualquier otra disciplina, el mosaico puede ser mosaico urbano, que son reproducciones y muralismos, y que se usa la cerámica, normalmente no usas otra cosa, porque es la más resistente para el exterior. Entonces, ahí, ahorita en la Baja California hay un resurgimiento muy fuerte, muy bello del mosaico urbano, porque hay mucha gente que lo está usando Ujú, para las paredes en lugar de pintar. ujú, ¿Por qué? Pues porque si lo van a ir a rayar los grafiteros, pues tú mm, rápidamente llegas con un spray y lo quitas y sigue igual de bello. No le pasa nada al mosaico. Puede lloverle, tronarle, todo, si está bien hecho, tú lo puedes limpiar y no tiene ningún problema. Por eso se usa mm, tanto ujú, en obra pública. claro. En obra pública el mosaico se usa muchísimo. Ujú, En obra pública interior se usa el bizantino o el vidrio bizantino, porque el vidrio tiende a calentarse mucho en el exterior, ok, o sea, irradia mucho calor. Lo tocas y te puedes, o sea, si están las temperaturas como en Mexicali, pues te quemas, claro. Sí, sí, sí. ¿verdad? Entonces ahora sí que resulta que puede ser, ¿cómo te diré? Hay mezclas, hay gente que está mezclando el bizantino, cerámicas, vidrio de emplomado, para el exterior o para piezas interiores. En mi caso, yo mezclo todo, pero casi no meto cerámicas, muy Ujú, poco, ujú, porque digo, a mí, en lo personal, la cerámica, uno, es muy dura, te lastima muchísimo las manos, y ya después de 30 años, yo creo que ya mis manos, ya las pobres, ya no quieren estar sufriendo. Ya te duele mucho, pues, estar cortando, mm, eh, te duelen las muñecas, y en el caso de mi taller, de nuestro taller somos tres, pero todos usamos el martillo y el cincel. ujú, Usamos poco las pinzas. Entonces, ahora sí que ok. no sé si te contesté porque creo que ya me fui para otro lugar, ¿eh? No, no, no. Bueno, nos hablabas un poco de por qué elegir el mosaico para proyectos urbanos, ¿no? Mencionabas que también esta cuestión de a veces, a diferencia del mural, yo supongo que también el color se degrada menos, ¿no? A lo mejor dura más en ese sentido, ¿no? No, no hay También va por ahí. degradación porque la Ujú, cerámica tiene una capa de vidrio ujú. transparente. Sí, sí, sí. Se Entonces conserva. el sol, mm, no hay no se decolora. Si está mal puesto, pues se va a caer. Pero Ujú, si no, no le pasa nada, nada. claro. Tú puedes ver murales de mosaico en Chicago, en Nueva York, y que tienen más de 30 años y siguen con el mismo color, a lo mejor un poquito más sucitos, pero, Ujú. ¿verdad? Pero pues no les Sí, pasa nada, el color no se degrada. claro, claro. Entonces, eso es padre, si queremos tener, por decirte, arte urbano que perdure en el estado, pues a mí en lo personal sí recomiendo que se use junto con el artista Ujú, que esté haciendo el dibujo, es que se haga en cerámicas para mm, que el artista tenga una reproducción fidedigna de su trabajo y que nomás diga, pues elaborado por tal taller, pero el dibujo es de, no sé, Castillo, claro. Noemí Hernández, lo que quieras, ¿no? Ujú, ujú. Pero creo que podríamos lograr cosas muy suaves. Claro, una buena colaboración, claro que sí, 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 sí. Uh -huh. Bueno, creo que quedó un poquito nada más en cuanto a la pregunta de la diferencia que habría en el mosaico contemporáneo, Aida. Supongo que va más por el lado de que las piezas artísticas que se hacen con el mosaico, en tu caso, llevan un tema, ¿no? Llevan una investigación y llevan un proyecto, ¿no? A lo que voy con esto es como mencionabas, no es tanto reproducir algo, ¿no?
sino más bien crear algo con esta técnica, ¿no? Como mencionabas, como es la pintura o cualquier otra disciplina, ¿no? Y tiene, o sea, es por eso te decía que si te Ujú, contesté, no te contesté, sí, el mosaico tan contemporáneo y el mosaico a nivel de arte, entonces sí, es totalmente diferente al mosaico urbano, porque no trae un tema, en el caso mío, ¿verdad? ujú, No ujú. todo el mundo trae su tema, pero siempre trae una creación personal de la persona, del artista que lo está realizando. No es algo que salga del internet, no es algo que estemos reproduciendo. Si en el caso de mi trabajo, yo trato de hacer un poco de investigación, de leer un poco, o siempre agarro temas que me preocupan o que me traen con un ruidito en la cabeza. Y Ujú, así he realizado pues varias colecciones de mi trabajo, como son la zoología mágica que hice con el maestro Álvaro Blancarte, ujú, el objeto, el concepto y la trayectoria, donde pedí a artistas amigos que me regalaran un objeto que ellos pensaran que era como el amuleto de ujú. su vida y lo tenían siempre guardado y que me escribieran qué significaba ese amuleto y con eso yo realicé la obra. Me daban el objeto, me daban la carta y yo hacía la obra. Entonces, eh, esas, esas colecciones han sido para mí muy gratificantes, más que todo que me han dado la oportunidad de expresarme a nivel personal. Eh, Tengo una que se llama La Atrapada, y La Atrapada, viste La Atrapada en la entrada de la nueva exposición. Estoy paradita ahí Ujú, con mi bastón. ujú, Ya pensaba yo que estaba como atrapada en una vida que yo misma había tejido, estaba ya tan metida en tanta cosa que ya me sentía como oprimida. Entonces, toda esa obra de la colección de las atrapadas, todas las piezas estaban dentro de una jaula. Entonces, te digo, las colecciones han salido a través de mi inquietud, de empiezo con una idea y empiezo pues, a escribir lo que significa y empiezo a hacer un, no creas que soy la gran dibujante, hago mis rayones, mis cosas, como las quiero, hago primero piezas metálicas y después de ahí empiezo a hacer la talla y luego al último se hace todo el mosaico. claro, sí, digamos, primero preparas el soporte, ¿no? Para Todo poder el agregar el soporte, el mosaico. equilibrio, que se no se vaya a caer, que no, o sea, porque al principio cuando empecé, claro, hice una niña con un corazón y la terminamos y nos fuimos, ¿no? Estábamos aquí en el taller y al día siguiente llegamos y estaba toda quebrada, ¿no? Se había Wow. caído. Ujú, Dije, ah, caray, todo el trabajo, dije, híjole, ni modo. Entonces, digo, a través de la experiencia, a través del error, va uno buscando la técnica correcta claro. para poder hacer las piezas, Ujú, especialmente en piezas monumentales o grandes, pues se tiene que tener un equilibrio, se tiene que tener una estructura metálica por dentro, hay que desarrollarla, pegar la pieza de polistireno, hacer la talla, entonces es un proceso largo, no es un ujú, proceso cortito, claro. ¿verdad? Sí, ¿no? Y debes de considerar obviamente el peso que le vas a agregar al final, ¿no? De todo el mosaico que va a llevar. El peso que ahorita, eh, pues a través de los años, yo me presenté mucho tiempo en Art Walk, en Little Italy, y cuando yo empecé, híjole, nomás de pensar de que bajábamos todo de la camioneta, acabábamos muertas, porque pues la verdad no hacía piezas chiquitas yo, hacía piezas de 1,30 m, 1,40 m, y todo el mundo me decía, pero ¿por qué tan grandes? Entonces tenemos que andarlas cargando. Eran, eran piezas y pesadas, Ujú, pesadas. ujú. Yo me acuerdo que Rosarito Art Fest, la primera vez que estuve que empezamos con Rocío Hoffman y todo,
pues yo me tocó en la calle, ¿verdad? Con una pieza que se llamaba, ay, ya no me acuerdo ahorita, era un malabarista, el malabarista. Y pues era un señor de 1,70 m, ¿verdad? Con Sí, sí, unos sí. corazones y piezas así. Claro, ya las hacía en 2 partes, pero la cargadera, esto, ponlo, en Armarlo. la, armarlo y en la noche guardarlo porque pues estábamos en la calle. Claro. Así empieza el Rosarito Orfés, vas a creer, Sí, sí, sí. ¿no? Sí, 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 Así sí. está. Bueno, y ahorita también en el Artwalk, ¿no? Ahora que también estás en Rosarito, luego también, estás por ahí, ¿no, Aida? Sí, estoy con unas esculturas chicas. Que mm, dices, ya aprendí a no llevarme lo gigante. Ay, no, no soy de lo peor porque todavía hago piezas muy grandes, pero ya para exposiciones que me piden piezas, pues estoy tratando. No creas que soy muy obediente, pero estoy tratando de tener piezas chicas. No lo logro porque de repente rángala, ya están de este tamañote, grandotas. Yo creo que eso es lo que me gusta ver, que están creciendo, Sí, sí, armarlas sí. así grandes. Mm, Pero sí, ujú. sí, he hecho las piezas, pues ya de 80 centímetros, 70, como las que vistes, que son es una colección de piezas, de 3 piezas que hice con unos tubos que me encontré en la calle de las lavadoras y las secadoras. Y dije, pues con esto vamos a ver qué sale. Y claro que igual como prueba y error, primero se me cayó, luego se deshizo, luego no se detuvo, y hasta que ya le atinamos y ya no se movieron las piezas, pero para rellenar los tubos, que no estuviera tan pesado, que pudiera yo abrirlas, y ya, si te acuerdas, cómo están como abiertas en medio. Fue también un experimento. Claro, claro. Fueron un experimento hacerlas. Sí, sí, sí. Yo creo que eso también es parte de lo interesante de ahora sí que la experimentación, ¿no? Que de repente encuentras un material y dices, bueno, vamos a ver cómo lo podemos usar que nunca lo he usado, a ver cómo se comporta, cómo le puedo ir agregando. Y algunos funcionarán y pues algunos no, ¿no? Pero cuando funcionan dices, pues mira, no sabía yo que podía usarlo de esta manera y que al final quedó una buena pieza, ¿no? Pues fíjate que también, por ejemplo, en esta última exposición que fuiste a ver de lo invisible, de lo visible, uno de los experimentos fueron los tapices. Mm, Los tapices, cómo ujú. realizarlos, cómo no te picaba para agarrarlos, cómo instalar las células, hacerlas el hoyo, ponerlas, instalar la pieza. Sí, claro. Este, estas, estos tapices son realmente Ujú, un mm, experimento que al final, claro, necesita un poquito más no, todavía ocupa más estar metida en cómo entrelazar las cosas en el metal, que no afecte, porque el metal no lo llevamos como un rollito y nomás las piezas arriba, mm. entonces sí pueden ser exportadas y se pueden poner en diferentes exposiciones al exterior, y entonces son piezas que son diferentes a todo lo que se ha hecho en el mosaico. Claro. Bueno, aquí Ujú. aprovechamos la invitación al público para que vaya a ver la exposición que está en lo que era antes el ICBC, que ahora es el ISC. Todavía no me lo aprendo, Aida, pero que está al lado del Palacio Municipal ahí en Tijuana, sobre Avenida Centenario. Vayan a verla. ¿Hasta cuándo va a estar tu exposición, Aida? Hasta el 22 de septiembre es Ah, cuando ya se cierra. bueno, todavía Y tienen esa oportunidad. exposición, de verdad, ojalá que si necesitan que vaya o algo, o se arma algún grupo para hacer una visita guiada, está mejor porque así te puedo explicar de cómo empieza este, bioarte, como le pueden llamar, Ujú, cómo empieza esta inquietud de hacer lo invisible de lo visible, como son las células, como los 3 pilares del cuerpo, la vida humana, la vida celular, la vida del mar, y cómo todas las células es el origen de todas nuestras vidas. Entonces, cómo cuidar, no,
no es como cuidarlo, sino que hay que regresar a tomar conciencia de, del origen de nuestra existencia. Claro. ¿Por qué te Ujú. interesó tanto este tema, Aida? ¿Ya es un tema que te ha estado rondando desde hace tiempo o te pasó algo que dijiste, necesito hablar de esto Fíjate que es específicamente? un tema que me tiene rondando unos 8 años, vas a creer, Ujú, ¿no? Después, antes de la pandemia, precisamente antes de la pandemia, en un proyecto que estábamos haciendo en la Galería La Caja, mm, en donde querían hacer un parque educativo. Entonces me mm, dijeron, bueno, Aida, ¿qué podrías poner? Entonces, pues a mí se me ocurrió poner el torrente sanguíneo en las escaleras y explicar cómo las células van y todo. Y ujú, tengo interés en la biología porque soy biólogo de carrera, mm, más que todo. mm, Entonces regresé a mis orígenes también. Después de eso, de ese proyecto que nunca se hizo, pues pasa lo de la pandemia y me llama mucho la atención todo, pues todo el ruido que se hizo de las pandemias, nos quieren matar, ya hay mucho viejito, por eso están matando a todos los viejitos. Eso, pues, hubo unas cosas que ah, Bill Gates inventó esa buena vacuna para que tú te mueras mañana. Bueno, había una de cosas que no puede ser que nosotros como humanos tengamos ese diálogo. Es como el diálogo político, ya no tiene pies ni ni pies ni cabeza, cabeza. Sí. ya no tiene pies ni cabeza. Entonces, Mm, ¿cómo hemos perdido esa sensibilidad a la vida? ¿Cómo hemos perdido la dignidad de personas humanas? ¿Cómo hemos perdido pues no sé, esa sensibilidad de sorprendernos, ¿no? ujú, Y la pandemia vino a, a darnos como dice, un estate quieto, no te creas omnipotente, fíjate ujú, bien, sí, las pandemias han existido toda la vida en la existencia humana, no es nuestra primera pandemia y no es la primera pandemia en este siglo. Tuvimos SIDA, tuvimos ébola, tuvimos, ujú, no, tenemos parvo, tenemos una bola de cosas. Lo que pasa es que no nos había tocado tan fuerte como esta última que nos agarró desprevenidos y como nadie creía que te podías morir, que tenías que cuidarte, lavarte las manos, no a lo mejor estar encerrados como se proyectó, pero sí cuidarnos de una manera más específica, porque era un virus que estaba en el aire, ujú. se propagaba con estar platicando. Entonces, pues me sorprendió eso y empiezo yo a elaborar mis, mis preguntas en el cerebro y así empieza lo invisible de lo visible, lo que no vemos de lo que sí está. Claro. Sí, sí, sí. Y hacer un énfasis, ¿no? Es hacer como hacer un zoom, ¿no? A precisamente todas esas la microvida, ¿no? La- sí, pero es la parte esencial de la vida. Sí, O pues sea, parte de sin eso no nosotros. tenemos, Ujú, es más, yo creo que ni estaríamos aquí en este mundo, claro. ¿verdad? Sí, sí, La sí. verdad, las células son lo que nos ha dado la vida, lo que nos da el cambio y se ha estado mutando, se ha estado cambiando. ¿Por qué? Por pastillas, por contaminaciones, todo hemos estado modificando nuestro DNA. Entonces tenemos que tener un poquito más de respeto. Eso pienso yo, Claro, ¿verdad? sí, 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 ahí. Bueno, y bueno, lo interesante es precisamente cómo los temas surgen y dan paso precisamente a este tipo de producciones artísticas, ¿no? Y por ejemplo, ahorita Sí, le estoy compartiendo al público algunas de las imágenes de tu exposición para que vayan teniendo un poco de idea de a qué nos estamos refiriendo, si es que todavía no han ido. Y algo que es muy notable también en tu obra, Aida, es que usas muchos materiales, ¿no? Porque bueno, sí mencionaste mosaico, pero también hay obras que tienen hilos, hay obras que tienen estambres, hay obras que tienen pedacerías de cuentas, ¿no? Usas sí, muchísimos materiales, ¿no?
Sí, sí, es bueno, yo le llamo ahora sí como técnica mixta, ¿verdad? Sí, porque tratamos de crear texturas, de crear movimiento, y a veces el vidrio o el mármol es un poco rígido, y entonces sí uso alambre, maderas, cuentas, canutillo, canicas, Ujú, ujú. corcholatas, Sí, pedazos de metales. Sí, ahora sí que la, como en cualquier obra, te va pidiendo ciertos materiales, como que le vas poniendo unas cosas y dices, no, necesitas cambiarle, necesitas. Y empieza uno aquí en mi taller, cuando quieras venir, me encantaría que vinieras porque así puede uno entender claro. todo lo que tenemos de materiales, porque te paras y hay que buscar, 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 se llena uno una mesa de unas cosas y ya empiezas a hacerle el intercambio de materiales para poder crear la obra. Claro. Entonces sí, tengo pues tapas de plástico de los garrafones que vamos doblando y Mm, vamos haciendo en pedaceras, las cervezas que a veces nos tomamos todo el aluminio también, rum, rum, ujú. para que no se, no porque nos dedicamos al reciclaje, simple y sencillamente estamos haciendo obra que tenga movimiento. Ujú, ujú. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, bueno, y también hay materiales que precisamente te pueden dar esos tonos que estás buscando, ¿no? Sí, Y por eso también irlos agregando, ¿no? Digo, yo creo que también es sí, interesante esta cuestión de utilizar materiales de desecho, ¿no? Y poderlos sí. adaptar, ¿no? Precisamente a las piezas artísticas. Ojalá también hiciéramos también un poquito más de este tipo de recuperación de material para que no sea tanta basura, ¿no? Pero lo interesante de cuando tú lo agregas en tus piezas es precisamente que pues forman ya parte, ¿no? De toda esta gama tan diversa de materiales que utilizas, ¿no? De hecho, ahorita al Sí. público estoy mostrándoles un pequeño video de una de tus piezas, una escultura, que tienes ahí, que se puede dar la vuelta. Bueno, aquí en el video no pueden verla totalmente en 360 grados, pero por eso vayan a la exposición, para que ahí sí le puedan dar la vuelta, se puedan acercar, se puedan alejar, en fin, ¿no? Además, Aida tiene unas piezas bien interesantes que nos estaba mencionando ahorita, que son como tipo, colgados como tipo estandartes, pero precisamente que mencionabas que son estas como mallas de metal a Como las que les vas estandartes, sí. agregando, ¿no? A las que les vas agregando el mosaico y otros materiales. Entonces, pues vayan a verla, no se les vaya a pasar porque es una Y, exposición que hay que ver. ¿Cómo te ha ido, Aida, con tus proyectos? Bueno, más bien me gustaría que nos contaras, bueno, creo que antes de pasar a esa pregunta, también es importante mencionar que, Aida, el año pasado organizaste un simposio precisamente de mosaico, ¿no? Aquí. ¿Nos sí, quisieras platicar un el Simposio poquito? Internacional. Ujú, sí, exactamente. Sí, mira, el Simposio Internacional de Mosaico es un proyecto que yo he sido seleccionada, tengo más de 10 años trabajando o ser parte de los simposios y se me pidió que pudiéramos traerlo a México y claro que expuse mi inquietud a Marcos Nuño, a Marco Nuño, y me dijo, claro que sí, que se venga al CEAR. Dije, híjole, ya se me abrió una puerta, qué Claro. suave. Ujú, Y así empieza entonces el simposio internacional en donde invita, el proyecto es de mi maestro, Giulio Menossi, recorre todas las partes del mundo, está hastiado en Argentina, Turquía, va para Brasil, está en Italia, va para Canadá, viene a México, en donde se invitan a 13 artistas a nivel mundial y se nos da un tema. El tema te lo mandan 2 semanas antes de que te presentes al simposio. ah, ok. El, Rapidito tienes que entonces ya planear. de rapidito tienes que inventar algo en tu cerebro y crear algo para que cuando llegues tú ya tengas una idea, ya vayas, ya sepas qué va a ser, ¿verdad? O de qué va a tratar el simposio. En el caso de nosotros, estuvo, ya no me acuerdo ni qué tema agarramos, pero bueno, ahorita porque se me olvidó.
pero agarramos el tema de los ancestros, ¿no? De nuestros ancestros, de las regiones de los Kumeyaay y Paipai y todos los personajes indígenas que tenemos en la Baja California. Entonces, la creación, es más, fue la creación. Y de ahí, todo el mundo ya hace su dibujo. Tenemos 12 días trabajamos en sitio, todas las artistas, juntas con el maestro, todo el mundo trabaja, tenemos los materiales, tenemos todo, patrocinadores del material mexicano, gracias a Dios, del cemento, de la goma, de todo. Tuvimos buena respuesta a nivel nacional y se nos proporcionó la ayuda. Tuvimos el sitio, trabajamos los 12 días, terminamos y al día siguiente se monta la exposición y se tiene una exposición dentro del lugar donde fuimos albergados, ¿no? En este caso fue Sears Rosarito. Y fue muy interesante porque, pues, imagínate, obra de Canadá, obra de Estados Unidos, de Italia, Francia, Rusia, mexicanas, Bélgica, argentinas, colombianas, pues totalmente cada quien con una serie de materiales tan diferentes, perspectivas del mosaico, todo, y estarlas en ese tiempo de los 12 días de trabajo, se permite al público entrar. Nunca habíamos tenido en ningún simposio tanta visita. Ahora sí que llegaban y preguntaban, la gente muy interesada, que eso al maestro le llamó mucho la atención porque nunca habíamos tenido tanta visita en ningún simposio. Llegaban 10, 15, 20, todo el día llegaba gente, increíble. Hubo una respuesta maravillosa del simposio y claro, ahorita ya estamos programados para el 2025, para otra vez estar en el CEAR Rosarito y otra vez organizarlo y esperemos también contar con el apoyo de la comunidad, el apoyo de todo de Rosarito, especialmente hotelería, la comida, de todo, no, es que es toda una logística de tener a 20 personas de las de la mañana en la noche, es hotelería, transportes, comidas, turismo, todo lo que te imaginas. Sí, claro. Pues ojalá más personas se sumen y más empresas, ¿no? Se sumen también a esta iniciativa. Ojalá, sí, porque te digo que fue muy exitoso, tuvimos muy buena respuesta del público y ya más que todo, mucha inquietud de saber qué es el arte del mosaico, qué es el arte emotivo y cuál es, cómo aprender, dónde estudiar, dónde hacer tus pininos o cómo empezar. Claro. Y Aida, para las personas que estén interesadas, que a lo mejor vean este video y les interese aprender, se pueden acercar contigo, tú das talleres, si nos quieres dar más información sobre esto. Doy talleres para principiantes, creo que tengo uno en agosto, 23, 24 y 25 para introducción a martillo y el cincel, para poder, gente que ya está haciendo mosaico a lo mejor de cerámica y que quiere empezar a incursionar en otro tipo de trabajos del mosaico. Y luego de ahí tenemos en octubre, viene Vera Verikova, que viene de Rusia a dar introducción al color, introducción al mosaico bizantino a través de la mezcla de los colores y el mosaico contemporáneo. Entonces, sí, normalmente aquí en el taller hay clases. También mi compañera Maite Montijo tiene clases para las personas que están empezando y que están empezando con la cerámica y que están más que reproduciendo dibujo, ¿verdad? Ok. Así que, pero si no, casavalencia.com o que me hablen por teléfono, aida@casavalencia.com o mi teléfono de mi taller, aquí estamos trabajando, así que desde 9 a las 5 de la tarde aquí estoy. Perfecto, pues ahí está la información aquí para todo el público. También aquí en pantalla pueden ver el Instagram de Aida y su página. Y bueno, ahorita también les vamos a dejar también el enlace de Casa Valencia y en la caja de
de descripción del video también para que tengan esa información. Y bueno, obviamente la invitación a que sigan a Aida en sus redes, precisamente para que se enteren también mucho más de todo lo que está haciendo y pues publicando, ¿no? Sobre su obra, sobre sus procesos creativos, etcétera, ¿no? Aida, y bueno, ahorita mencionabas que precisamente el simposio dio muy buena respuesta al público, ¿no? ¿Tú cómo ves el futuro del mosaico en nuestro país, ¿no? Ahorita mencionabas que, bueno, que está creciendo el interés, pero ¿tú cómo ves esta cuestión como de también apoyos? Digo, casi siempre hablamos de concursos y convocatorias, pues de pintura, de dibujo, de escultura, ¿no? Pero no sé si haya algo sobre el mosaico, Aida, no sé. Fíjate que, bueno, yo cuando entro a concursos y todo, pues yo pongo que soy artista visual, ¿verdad? Ujú, sí, 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 Y sí. mi forma de expresión es Ujú, el mosaico. ujú, No pongo, me dedico al mosaico, soy mosaicista. No. sí. Entonces yo entro a a todos los concursos de artistas visuales, entro con obra, sí, como dices tú, de Ujú, mosaico, pero en realidad no me pongo en un cajón de que soy la mosaicista y ujú, tengo que tener todo, nomás el área del mosaico. claro, Como somos artistas visuales, entonces sí yo entro a todos los concursos que me llegan o algo, meto obra y si tengo la fortuna de entrar, pues a todo dar, ¿no? perfecto. Y así, Sí, sí, sí. así le hago, ¿no? No me gusta encasillarme en un pedacito, porque sí hay mucho, este, eh, ¿cómo se llama? Llamados para mosaicistas, pero no siempre son artísticos. En Francia hay la Bienal de Mosaico, Mm, en Italia está la Bienal de Mosaico también, también hay en Japón, en México todavía no todavía existe. no. A ver si ya se ¿Eh? empieza a cocinar por ahí. Pues la cosa es tener, te digo, artistas visuales que les interesara aprender. Mm, No que vengan, o sea, muchos artistas me dicen, pues yo me voy a ir a tu taller y ahí aprendo. Pues no, no es tan fácil porque toma mucho tiempo el mosaico, y más que todo el área donde te vas a tu desplayar, porque mm, pues todas son diferentes, igual que en la pintura, todo es diferente. El sí. acuarela es diferente al óleo, ¿verdad? Si mezclas las dos ya no te quedó, ¿no? Ujú, ujú, Entonces, tiene que ser algo que las técnicas las tienes que aprender bien, claro. antes de cualquier cosa. Sí, sí, sí. Sí, como dices, el correcto aprendizaje para que no se te vaya a caer, ¿no? En tu pieza, ¿no? Finalmente, ¿no? Y sí, así es, Noemi. Ujú. Muy bien, Aida. Muchas gracias por todo lo que nos has comentado. Yo creo que para el público también está siendo pues muy útil tener toda esta información y como siempre la invitación a que si tienen algún interés pues se acerquen, ¿no? Acérquense, como no tener este miedo de decir, ay, es que es una técnica cara, ¿no? Supongo que pues hay de todo, ¿no? Se puede empezar con material mucho más barato, Aida, no lo sé o no sé, Sí, ¿no? sí, Y de ahí ir subiendo, ¿no? Poco a poco para ir teniendo mucho mayor calidad. sí, no, claro, pueden empezar con las cerámicas, pueden empezar nomás con la técnica correcta. Los materiales a veces pueden ser muy baratos, Ujú. pero tienes que tener una técnica correcta para mover el mosaico, para saber eh, cómo, cómo fluye el mosaico, ¿no? Lo que es el andamento, cómo tiene que fluir, cómo no se debe de cortar, las piezas deben de tener un cierto ensamblaje. Claro. ¿Mm? Ok, entonces pues Así es. para que se animen, ¿no? No se preocupen, ¿no? Además, pues como todo, ¿no? Se puede empezar a lo mejor hay gente que querrá aprender para poner algo en su casa, ¿no? Y después Así es. a lo mejor va surgiendo precisamente esta otra inquietud por a lo mejor crear piezas más artísticas, pero pues hay de todo, ¿no? Hay interés para todo. Así que, Pues hay gente que quiere hacer las macetas en su casa, hay gente que quiere hacer mesas, hay gente que quiere cubrir la parte de atrás de su cocina. O sea, claro. hay muchas cosas que hacer, Ujú, realmente, y que vayas agarrando experiencia. No necesitas hacer obra de arte en 3 minutos,
porque necesitas aprender primeras técnicas. Entonces, ¿cómo las vas a aprender? Pues haciendo macetas, haciendo a lo mejor mesas, a claro. lo mejor experimentando con un tronco y poniendo mosaico, y así, experimentación. Así es, bueno, pues ahí está la invitación. Aida, pues fíjate que nos quedan unos pocos minutos, pero Ujú. estos últimos minutos siempre me gusta dejarlos para que, pues en este caso tú, pues te dirijas al público, si quieres dar algún consejo, algo de lo que, no sé, algo de lo que te haya llegado una gran reflexión en la vida al dedicarte al arte, no lo sé, lo que tú quieras compartir al público, pues este es espacio abierto para ti. Fíjate que a mí me llama mucho la atención que todos nosotros como artistas siempre estamos esperando que el gobierno o que, no sé, algún mesías o que alguien nos dé dinero, que alguien nos ayude a esto, nos ayude al otro. Y eso es un grave error para mí. Este, nada cae del cielo, todo lo tienes que trabajar y todo, si tú quieres tener, o sea, proyección, la tienes que tener tú, no te la va a dar ningún instituto, no te la va a dar ningún partido político, nada te lo va a dar más que tu trabajo y tu visión de cómo quieres hacer las cosas. Me llama, te digo, mucho la atención que todo el mundo, no, pues es que no hay lugares donde exhibir, pues hay que armarlos, ¿verdad? Hay que Claro. hacerlos. Ujú. Ahorita ya se están logrando más lugares en Tijuana, ya está la Galería Angulo, está la Caja Galería, ya están más entidades privadas logrando algo que nosotros tenemos que seguir fomentando para que el arte sea parte de nuestras comunidades y parte de una plática comunitaria, humana, que nos dé esa sensibilidad que nos falta ya. Esa es mi reflexión. Sí, esta cuestión de no detenerse, ¿no? Precisamente por decir, a lo mejor como artistas a veces somos un poco, ¿qué será? No sé, queremos como los grandiosos espacios, ¿no? O sea, o un espacio que precisamente sea dedicado al arte, ¿no? Y muchas veces hay otros espacios que hasta generan a veces hasta más visitas, ¿no? Que los espacios grandes, ¿no? O los buscamos por currículum tal vez o algo, pero a veces en los espacios chicos o independientes hay más fluir, ¿no? De diálogo a veces o otras cosas, ¿no? Entonces, hay de todo. Mira, sí se ocupa, sí, tener esa presencia en los institutos o en los lugares del gobierno, porque son parte del currículum, Ujú, sí lo necesitas hacer, pero para que te acepten, entonces ujú, tú también tienes que tener cierta proyección. claro. Si no tienes una proyección adecuada o haces, no sé, pintas por pintar, pero no tienes nada que decir, entonces por eso también a veces no son seleccionados, no los toman en cuenta, ¿no? Entonces hay que tener una proyección determinada de tu trabajo para que te puedan considerar, para que tú te puedan invitar, ¿verdad? Digan, mira, esta sí tiene algo que decir, ¿no? Algo está moviendo por ahí, claro. Sí, sí, sí. Algo le mueve a esa señora. Ujú, sí, 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 Y claro. es, pero Sí, sí, sí es importante la parte curricular, la puedes buscar tanto a nivel nacional, a nivel local o a nivel internacional, que es más abierto todavía. claro. ¿No? Pero sí, esta importancia de precisamente todos estos espacios independientes que pues generan, ¿no? Generan precisamente estos diálogos, ¿no? Y qué bueno que está resurgiendo precisamente esto, Ida, ¿no? También platicábamos con otros artistas pues visuales que la importancia precisamente de los cafés, ¿no? Y de galerías independientes porque pues se necesitan muchos más espacios así en nuestra ciudad, ¿no? En Tijuana. Se necesitan los espacios y se necesita una proyección para crear coleccionistas. Ah, bueno, sí. Necesitamos también no Ay, solamente sí. exhibir, sino tener coleccionistas, gente Ujú, que les interese tu trabajo. Y entonces eso es lo más difícil de obtener. sí, ¿Por qué? Porque necesitas, pues ahora sí que moverte muchísimo.
moverte en diferentes áreas, moverle, para ver dónde encaja tu trabajo, con quién encaja tu trabajo y empezar a tener que un catálogo, que lo mandas aquí, que lo mandas a, hay que, hay que invertir en el arte, hay que invertir mucho dinero antes de poder recibir o vender. Tienes que invertir mucho tiempo, mucho dinero. Así es, pero bueno, siempre está este llamado precisamente al público de que pues nos ayuden como artistas a, pues para empezar a compartir, ¿no? Compartir este tipo de pláticas, cuando se enteren también de alguna exposición, pues mándensela ahí a sus contactos, todas esas cosas precisamente nos ayudan muchísimo y que bueno, obviamente a ustedes pues no les cuestan, pero además también como generar esta cuestión de que el coleccionismo es importante porque pues están formando también un patrimonio, ¿no? El arte pues siempre es un valor que va a quedar ahí y hasta va a crecer. Entonces, bueno, siempre está este llamado ahí a que más gente se interese precisamente en empezar su colección de arte. No necesariamente se tiene que empezar con mucho dinero. Hay muchas piezas de bajos precios y poco a poco, ¿no? Si les interesa mucho ese artista, pues poco a poco van a poder ir comprando algo más caro cada vez más, pero se puede empezar con piezas un poco más económicas, si así es, pero Claro. que esto no sea un impedimento para empezar la colección, ¿no? No, tiene uno que tener, y sabes que el arte acapara el alma. Entonces, cuando tú te llama la atención una pieza, vas y vienes, la ves y la regresas, y vas y vienes, la regresas, hasta que te la llevas, ¿o no? Ujú. Hasta que te dices, no, me quedo con ella porque... y luego la ves, en tu caso, en mi caso, colecciono arte, entonces, siempre que veo las piezas digo, ay, mira, qué padre, Ujú. ay, cómo estará mi compañero, cómo estará él, qué estará haciendo ahorita, habrá algo nuevo, hay que ver, déjame ver. Y Ujú. así empieza a hacerse un interés por el arte que empieza a crecer, a ser como marea, así, Sí, hace sí, sí, grande, así es. hace grande. Sí, y de repente ya compraste una cosa y luego dos, luego tres, y ya cuando volteas ya tienes toda una colección, ¿no? Extraída, entonces Correcto. pues ahí Sí, está, sí, poco a poco, pero sí. sí, importante obviamente su apoyo, para compartir la información, pero bueno, también si están interesados en alguna pieza, pues acérquense ahí con los artistas, en este caso Aida, ahí aquí tienen sus datos, vayan a ver su exposición, todavía como menciona está hasta septiembre aquí en la ciudad de Tijuana, Y todo este, está a la, la venta. todo está a la venta, exactamente. Entonces, si les llama la atención una pieza, pues comuníquense con Aida para obtener pues más información sobre precios y etcétera, ¿no? Así que pues váyanse haciendo su colección. Aida, muchísimas gracias por haber venido a platicar. Aida, estoy muy contenta con toda la información que nos diste y con esta técnica tan maravillosa que pues sabemos que no es muy utilizada, ¿no? Sobre todo en nuestro estado, ¿no? Que sabemos que sí hay artistas por ahí, obviamente, pues, pero bueno, no es como el común. Entonces, muchas gracias pues por esta cuestión también de dar cursos y querer preservar, ¿no? Y propagar precisamente el uso de esta técnica, pues tan bonita y tan maravillosa. Muchas gracias, Aida. Y muchas No, gracias, gracias, y gracias al gracias. público también por haber estado aquí en la plática. Y pues nos vemos en otro programa de Arte Hecho en México. Aida, te agradezco mucho, que tengas una bonita tarde. Tú también, muchísimas gracias a ti por Gracias. invitarme. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego.